verso 1. Teniendo presente que de costumbre en las iglesias reformadas se lleva muchas veces una exposición de las escrituras de forma consecutiva, esta vez, y haciendo aclaración, la exposición no es consecutiva, sino es temática, ¿ya? Por lo tanto, las personas que ya conocen el tipo de predicación expositiva consecutiva van a leer el texto y van a creer que de ese texto vamos a desglosar todo el pasaje. Por lo tanto, el día de hoy no va a ser así, es temática. Quiero recordar también que los pasajes o las predicaciones son facilitadas por el cuerpo de ancianos de Facatativá. En este caso, el pastor Diego Niño es el que ha facilitado este tipo de exposición. La verdad es muy enriquecedor y es de mucho cuidado tomar textos y que no sean fuera de contexto para poderlos aplicar de manera dando la idea, ¿sí? Una idea lógica en este tema del que vamos a tratar el día de hoy. Salmo capítulo 10, verso 1, y dice el texto: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Acompáñame en oración, mi amado hermano. Oh Dios eterno, poderoso, grande, majestuoso, a quien debemos rendirnos el día de hoy como soberano y único portentoso Dios verdadero, a ese Dios trino. Teniendo en mente el hecho de ser nosotros como ovejas de tu rebaño, como piedras vivas y injertadas en este cuerpo de la iglesia, cuya cabeza es tu Hijo Jesucristo, ayúdanos a que las escrituras aquí expuestas en esta mañana nos enriquezcan, nos fortalezcan, sobre todo nos amonesten, nos lleven a ver nuestro pecado y sobre todo, Señor, que nos lleve a salir de aquí santificados y purificados. Señor, que cuando apliquemos la palabra sea para nosotros una forma de glorificarte, ya sea en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez, en tiempo de alegría, en tiempo de llanto, en tiempo de angustia o en tiempo de gran provisión. Mi Señor, sea en todo esto, seas alabado tú. Ayúdame, porque necesito de tu ayuda, Señor, para exponer este tema. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Los que tenemos la oportunidad de ver el post decía el título: Cuando parece que Dios no está. Me gustaba cómo el hermano Anderson, como preámbulo al tema, los himnos ayudaron mucho a esto. Y sé que todos cantamos con entendimiento, sabemos el cual cada himno nos enfocaba en esa ayuda de Dios, en la confianza de Dios, en la fidelidad de Dios. Nos ha preparado y nos prepara en eso. Y ¿saben? Cuando leía el texto en donde ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Pareciera y viene a mente, yo creo que cada uno de nosotros dirá: ¿a quién se le ocurre decir esto? ¿A quién se le ocurre decir que está lejos? Todos nosotros, como de algo de teología que manejamos o que comprendemos, sabemos de que Dios no está lejos, Dios está allí. Pero es una expresión de alguien que, como todos nosotros, pasó por momentos de dificultad. Y a veces, algunos por consecuencia de su pecado, pero otros precisamente por pura envidia. Lo vemos cuando David enfrentó algunos momentos muy agobiantes y difíciles, perseguido de una manera despiadada por Saúl. ¿Sí? Recuerden cómo Saúl se nace de su corazón la envidia, porque era lastimado su orgullo, pues la gente alabó a David porque mató a 10,000, pero solamente Saúl mató a 1,000. Entonces de ahí nace ese corazón y desde ahí el corazón de Saúl se ensañó contra David. ¿David tenía la culpa? No, David sufrió, no por una causa de alguna maldad o de algún crimen de parte de él, sino que simplemente por causa de la envidia de Saúl. Y mucho más tarde en su vida, David estaba a la fuga de nuevo. Vemos que siendo un rey,
siendo proclamado rey, siendo ungido para ser rey, tenía este tipo de situaciones de tribulación. Ni aun el rey, que parecía tenerlo todo, que parecía estar todo en calma, el mismo Señor le había dicho: tú no tendrás paz, tú no vas a tener paz, solamente luego tu hijo traerá paz. Ahora, estaba la fuga nuevamente de David. ¿Y quién lo estaba persiguiendo? Su propio hijo, Absalón. Lo perseguía. Y en esta oportunidad estaba sufriendo esto, ahora sí, como consecuencia de su pecado. Recuerde que él cometió adulterio con Betsabé y a la vez homicidio al asesinar a su esposo. A causa de la aparente demora de Dios en traer socorro a David, a menudo expresó dolor, desconsuelo, desfallecimiento y desaliento. Sintió que Dios había cambiado, que ya no era más misericordioso y que se había olvidado de sus promesas hacia sus hijos. Ahorita cuando compartía con el hermano José y decía: hermano, el tema suyo es muy propicio, el tema que usted dio es muy propicio a la predicación porque habla de la ingratitud y se enfoca en el pecado de la ingratitud, pero aquí en esta parte es como el contraste. Creemos de que Dios se ha olvidado de nosotros, de que ya el grato favor de Dios ya no está con nosotros. Y es que, y pudiéramos decir que es imposible de hacer una declaración de este estilo. No. Esta declaración es precisamente para llevarnos a observar muy detenidamente y muy detalladamente, de una forma panorámica, lo que habla el libro de los Salmos. Y es que los Salmos, de manera poética y muy estructurada, hace unos cánticos, pero en unas partes habla de la exaltación a Dios, de los atributos de Dios, pero en otras partes podemos ver la aflicción del creyente, la aflicción de David, la aflicción de Asaf, la aflicción de algunos y un momento de sufrimiento. Como decía hace un momento, pareciera que Dios había cambiado, pareciera que ya no era más misericordioso, que se había olvidado de sus promesas hacia sus hijos. Y quiero leer el Salmo 77, 7, 10. Como es un sermón temático, mis hermanos, vamos a tener muchísimos pasajes, pero todos en los Salmos. Quiero, si en algún momento el tiempo me da para leerlo, los voy a leer, y si no, los vamos a anotar para leerlos en casa. Este sí voy a leerlo, Salmo 77, 7, 10. Dice: ¿se desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y es que la Escritura declara las palabras de alguien en esa aflicción. Recuerde, lo primero que vemos aquí, y esto como introducción: David vive persecución, David vive sus consecuencias de su pecado, pero David en su declaración pareciera que el Señor se ha olvidado de él. Y es por eso el título de la predicación de hoy, que cuando parece que Dios no está. Y la Escritura también usa a David para declarar estas palabras, ¿sí?, de alguien que se encuentra en aflicción. Y la encontramos en el Salmo 42:3, y dice de la siguiente manera: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Hermano, no creo que nosotros hayamos vivido una situación, no creo yo en mi parte, pero es posible. Es posible tener una situación como esta, que nuestras lágrimas sea el pan de día y de noche. Lo vivió un ser humano en carne propia, David. Fueron sus lágrimas de continuo en todo su día, en toda su noche. Y aún así, para más tormento, pareciera una declaración de acusación cuando dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Cuando dice también en el Salmo 69:3, en efecto, su garganta se enronqueció de llamar, se cansó. Pareciera que cuando tanto habla, tanto gritaba, tanto clamaba, las cuerdas vocales empiezan a dilatar o a inflamar
por causa de ello, y empieza uno a hablar ronco. Y enronqueció David de llamar. También en el Salmo 25:6, su corazón se afligió por la soledad. Si hay un compañero del cual debemos tener temores de la soledad, su corazón, porque el mismo Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Imagine ese momento, las lágrimas pan de día y de noche, todos los días le decían, ¿dónde está tu Dios? Su garganta se enronqueció de llamar y además su corazón se afligió por la soledad. En una ocasión, cuando tuvo que vivir en una cueva, ¿cuáles fueron los pensamientos de David? Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Dice el Salmo 142:4. Y para hacer, como para atribuir carga y hacer la cosa peor, sus adversarios pusieron lo mejor de ellos para acabar con todas sus esperanzas por medio de declarar con desprecio lo siguiente: no hay para él salvación de Dios. Los adversarios asumían que eso que sobrevino en David pareciera que Dios lo había desechado, que Dios lo había abandonado, que Dios se había apartado, como si Dios no estuviera con él. David simplemente deseaba escapar de todo esto. Y dice el Salmo 55:6-8, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Qué forma tan poética de declarar el dolor, la aflicción. Y él, así como muchos de nosotros, queremos tomar una salida alterna a la situación adversa. Cualquier salida pareciera ser benéfica. Y lo primero que viene a la mente de David es, si tan solo tuviera alas como una paloma, podría salir volando. Huiría, porque esto que me está pasando a mí es bastante difícil y bastante duro. Ahora, mi hermano, ¿en algún momento has sentido alguna de estas cosas cuando sufre necesidad o aflicción? ¿En algún momento has sentido, Dios no presta ninguna atención, me está ignorando? ¿O te has preguntado, Dios, ¿tú estás allí? ¿O Dios, ¿para dónde te fuiste? ¿Has cambiado? Todos, absolutamente todo, está debilitando, se debilita en nuestra vida, pareciera ser así, se debilita nuestra fe, se debilita nuestra creencia, nuestra religión, pareciera que Dios se debilitara también, diciendo que debería renunciar. Los no cristianos, y el pasaje más adelante lo muestra en el contexto del Salmo 9 y Salmo 10, ahí se separan por cuestiones de traducción, pero en realidad el Salmo lleva su orden, el Salmo 9 y el Salmo 10, si lo pueden leer en casa, podrán ver esto, que la declaración de David es que los no cristianos parecen estar en una mejor situación que yo, no tienen que luchar en la forma en que yo lo hago. Pareciera que el no cristiano viviera muy bien, ¿no? No está Cristo con él, no está Dios, digo yo, no de una manera del corazón, obedeciéndole como hijo de Dios, Dios está con él también. Pero la verdad es que pareciera que sus luchas, pues todo lo tiene, no tiene con qué luchar, no tiene, ¿qué necesidad tiene alguien que lo tiene todo? Diría David y diríamos nosotros, pareciera que todo lo viven bien. Entonces quizás podemos apreciar por lo que David estaba pasando, si consideramos eso. Y quizás, y se ve necesario, que debemos aprender cómo salir con vida de tales circunstancias, con paz y con gozo. ¿Cómo hicieron David, Asaf y otros para liberarse de su tristeza y realmente acercarse más a Dios? Y ahí entran a participar estos 4 puntos: recordando, comprendiendo, dirigiendo y decidiendo. ¿Cómo hicieron David frente a estas situaciones para liberarse? Y es el consejo de Dios hoy para nosotros.
recordando, comprendiendo, dirigiendo y decidiendo. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Cuando pareciera que Dios no está, lo primero que debemos aplicar es recordar, recordando. ¿Pero qué debemos recordar, hermano? Hermano, recordemos el cuidado y la liberación de Dios en el pasado. Dios ciertamente para David había sido un escudo, dando paz y seguridad en medio de los atacantes, en medio de los adversarios. ¿Cuántas peleas tuvo David? ¿Cuántas luchas tuvo David? ¿Cuántas contiendas? ¿Cuántas batallas? Y en ninguna de ellas pereció él. Antes se veía era como atribulado y cargado por la persecución. Y es allí donde hace esa declaración: estás lejos, oh Jehová. Pero la invitación el día de hoy es que recordemos el cuidado y la liberación de Dios en el pasado. Lo mismo que acontecía con David. Y el Salmo 3, versos 3 al 6 dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Pareciera que tenemos a un David que sube y baja en cuanto a sus emociones, pero es una realidad que muchos de nosotros vivimos y nos cuesta, porque cuando viene la tribulación, cuando viene el problema de la aflicción, levantamos queja y nos olvidamos de dar gracias. Levantamos una queja ante Dios y decimos: Dios, me has desamparado, igual que David, y no recordamos que el mismo Dios que cuando clamamos nos ha respondido desde su monte santo. Nos hemos acostado, hemos dormido y hemos despertado, porque es Jehová quien nos sustenta. Algo tan sencillo como el despertar. ¿Quién cuida de nosotros cuando dormimos? ¿Quién cuida de nosotros cuando cerramos los ojos 10 de la noche y no sabemos nada, sino cuando despertamos ya 5 de la mañana? ¿Quién cuida de esto? Y es por eso que se hace necesario recordar el cuidado de Dios hacia nosotros. No temeré a 10 millares de gente. ¡Qué David tan valiente! ¡Wow! ¡Qué David! Venció a Goliat. Pero ese David que aquí decía: no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí, es el mismo David que dijo: ¿por qué está lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Ha tenido usted esos momentos de ambivalencia? ¿Ha tenido usted momentos de altibajos? David recordó los ejemplos del principio de Dios defendiéndolo delante de sus enemigos. El Salmo 54, 6, 7 dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. David recordando las victorias, David recordando que ese mismo Dios lo sustentó, lo cuidó y lo tenía Él como refugio, lo escondía también. En el Salmo 31, 19, 22 dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. El Señor lo guardó, el Señor lo escondió. Él clamaba y respondía, pero también él clamó, se enronqueció tanto, se le quebró la voz, ya no había voz para clamar a Dios y Dios no respondía. Pareciera ser que no respondía.
Aquí el salmista dice, tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Viendo esto, que asimismo el Señor lo guardaba, David recordó el cuidado y recordó también el momento de la liberación del pueblo de Israel de Egipto de una manera poderosa. El Salmo 77, 13, 15 dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y tal vez muchos pasajes nos vamos a ver, que no voy a hacer énfasis en ello, pero que es necesario en algún momento ver como todo lo que hablaba David como refugio, como escudo, como protección, es sencillamente Cristo en todo esto. Y pensar que David tenía todas estas declaraciones con solo 9 libros, no tenía todas las escrituras. Él solo, creo que tenía solamente los libros, los mandamientos que el Señor había dado al pueblo y los libros que preceden a estos, como lo son los libros de Job y los Salmos. Ahora, además, uno de los salmistas miró atrás a los tiempos felices que tuvo al adorar a Dios y al hacerlo así, encontró paz al retornar a la casa de Dios, al participar de nuevo en tales ejercicios. Dice el Salmo 42:4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Donde quiera que estuviera siendo perseguido, guardó a Dios en su mente. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Mis hermanos, lo más importante aquí, yo creo, que como aplicación, debemos hacer memoria siempre. Hagamos memoria. Recordemos los momentos específicos cuando el cuidado y la providencia de Dios fue especialmente visible en nuestra vida. Ahora, no sin eso descartar las veces de cómo Dios nos ha guardado sin que nosotros nos demos cuenta. Las veces cuando Dios proveyó para necesidades específicas o cuando nos liberó de cierto peligro o tentaciones. Nosotros no vamos a ser tentados con cosas que no podemos hacer o no esté a nuestro alcance. Pero sí sabemos de alguien que fue tentado en muchas cosas parecidas a las que vivimos nosotros, pero nunca pecó. Es por eso que siempre en todo esto que tiene que ver con las tentaciones, aquel que fue tentado tenía todo el poder para transformar una piedra en pan, para llamar ángeles, para derramar juicio sobre aquellos que lo crucificaban, los podría aniquilar, pero no lo hizo y fue tentado en eso. Pero no lo hizo porque se mantuvo obediente a Dios. Hagamos memoria, mis hermanos, del cuidado y providencia de Dios. Y esa manera del Señor cuidarnos, de esa manera la providencia divina nos la da en Cristo precisamente, como ejemplo de aquel que padeció y sufrió toda tentación en ese estado de humillación para hacerse igual a nosotros. En ese aspecto vemos que luego de recordar todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, debemos comprender la santidad de Dios. Y ese es el segundo punto, comprender la santidad de Dios. Él es fiel y de esa manera es inmutable en su cuidado
por sus hijos. Hermano, ¿sufre usted de pruebas? ¿Sufre usted de ser tentado a hacer cosas ilícitas? Hermano, tenga presente esto. Y debemos medir toda acción de nosotros frente a la santidad de Dios. ¿Esto que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Esto que voy a hacer atenta contra su santidad? Hermanos, Él es bondadoso, Él es inmutable en su cuidado por nosotros. Y sobre todo, Él es fiel, aún cuando se demora en darnos ese alivio. Aún cuando se demore mientras estamos pasando por pruebas. David interrumpió su momento de llanto para declarar lo siguiente en el Salmo 22, 3, 4. Pero tú eres santo. El verso 4 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. De esta manera David nos lleva a esperar en nuestro Dios, digno de toda confianza. En tu mano están mis tiempos, dice el salmista también en el capítulo 31, verso 14 al 15. Ahora, asimismo David dice, confío mi vida con todos sus altos y bajos a tu cuidado. Y urge, como dice David en el Salmo 31, verso 23-24, amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Recuerde ahora, luego de reconocer nuestro andar en Cristo, nuestro caminar, el saber de todo lo que Él nos ha guardado, debemos comprender su santidad, amando a Jehová, todos nosotros como sus santos. Y aquellos que le aman, le obedecen. Todos los que le amamos, le obedecemos. Luchamos con ellos. Luchamos en obedecer. Aunque nuestra carne nos diga, nos quiera amedrentar, por decir de alguna manera, nos quiera llevar a que no vayamos a orar, nos lleva a limitarnos en el tiempo, nos lleva a decirnos que no hagamos un devocional, que no hagamos una lectura. Nosotros, los que amamos a Jehová, nosotros, sus santos, los fieles, el Señor los guarda. Esforzaos, todos nosotros, los que esperamos en Jehová, y tomemos aliento en nuestro corazón. Hermano, viene la aflicción, viene una situación adversa, pareciera que Dios no está. Reconozcamos de dónde venimos, traigamos a memoria de lo que el Señor nos ha guardado, y ahora conozcamos su santidad. Nuestro corazón debe tomar aliento a pesar de las circunstancias, con esfuerzo y siempre aguardando esa esperanza con un amor genuino hacia Él. Ahora, aparte de comprender la santidad y de reconocer su pasado, dirigieron su esperanza hacia la bondad de Dios por venir. Dice el salmista en el capítulo 42, verso 5, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El Salmo 27:13 afirma esto. El Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La verdadera esperanza, mis hermanos, nos provee de una luz al final del túnel. Y no es una esperanza forzada, no es una esperanza que se forza a través del pensamiento, sino es una esperanza que nace de un corazón tratado a través de la adoración.
espera en Dios. ¿Por qué te abates? En otros términos, ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué pierdes el ánimo, alma mía? ¿Por qué estás turbada dentro de mí? Esperamos en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El pensamiento de la esperanza, al pensar en la esperanza, como ver esa salida a la luz al final del túnel, es cuando dirigimos aquello hacia la bondad de Dios, sabiendo de que en nosotros hay un corazón dispuesto a ser tratado a través de la adoración al Señor. Alabar a Dios en momentos de aflicción, alabar al Señor en momentos de angustia, es mostrar gratitud también en momentos de dificultad, es no robarle la gloria a Él. Es precisamente que nos lleva esto a guardar esa esperanza y a dirigir esa esperanza hacia la bondad de Dios. ¿Por qué desanimarme? Nuevamente lo alabaré. Y ahora el cuarto y el quinto punto llevan el mismo verbo, el verbo de decidir. Decidieron, en el cuarto punto, decidieron aprender los caminos rectos de Dios para temer al Señor. Dice el salmista en el Salmo 27:11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Eso es, remueve los obstáculos a causa de mis enemigos. Y el Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Decidir. Y pareciera que que este tipo de decisión naciera de un corazón cualquiera. No. Ese corazón que decide es un corazón responsable y que está alineado con los afectos del Señor. Sabe quién es el Dios que lo llama a ello. Sabe a quién es el Dios que clama cuando dice, enséñame, oh Jehová. Decidir aprender los caminos rectos de Dios para temer al Señor no es otra ni mucho más que la muestra de la bondad de Dios a través de su amor infinito, llevándonos por el camino recto, por el camino en el cual nos lleva a obedecerle a Él. Guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame a hacer tu voluntad. Y es que en medio de las adversidades donde pareciera que Dios no está, decidir aprender no es más que un llamado del Santo Espíritu de Dios a escudriñar las Escrituras. Y es por eso que el panorama más amplio acerca de la confianza en Dios y de todo esto, de cuando una persona cree que Dios está lejos, nos ayuda a retroalimentar. Muchas veces pasamos por pasajes diariamente, pero nos olvidamos de esas promesas valiosas de las que el Señor nos ha dado. Ahora, es nuestra responsabilidad delante del Señor cada día que cuando mantengamos o tenemos adversidades y aún no estando en adversidades, buscar al Señor y estudiar y conocer más a Dios a través de las Escrituras. David solo tenía 9 libros de la Biblia, nosotros tenemos 57 más. ¿Es esto poco para reconocer el camino recto de Dios? ¿No te bastan estos 66 libros? El Señor así lo quiso y lo dispuso para conocerle a Él. El problema a veces es que cuando viene la aflicción nos olvidamos, y es que siendo justo aquí con lo que refiere el texto, es que siempre debemos recordar las bondades del Señor. Pero ¿cómo vamos a recordar esas bondades si no dedicamos tiempo a conocer a Dios? Solamente 9 libros tenía David. Nosotros tenemos 66 libros de instrucción para la iglesia, de instrucción personal, de situaciones adversas. Pero vemos que el único camino en realidad es Cristo. Si esa es la verdad, conoces a Dios,
¿Conoces a Cristo? ¿Conoces la Escritura? Algo que pueda infundir aliento en cada uno de nosotros en el momento de la adversidad no es más que el sabio consejo de Dios. Hermano, no tengamos en poco las Sagradas Escrituras. Ellas nos muestran el camino recto de Dios. Ellas nos enseñan a hacer su voluntad. En el quinto punto, ellos decidieron esperar en el Señor. Eso es esperar pacientemente, por ayuda, por fortaleza y el obrar conforme de su voluntad. Si hay algo que ofrece impaciencia al día de hoy, bueno, para mí, y el Señor me ha ayudado con tener a alguien a mi lado que me dice, tranquilo, el Señor es soberano y Él tiene el control de todo. ¿Qué pasará mañana? Después de lo que acontezca hoy. ¿Qué pasará? Y todos tenemos, creo yo, que todos tenemos esa incertidumbre en cierto grado, ¿no? Algunos más elevados, otros mucho menor, pero sí hay un nivel de incertidumbre. ¿Qué pasará mañana? Pues miren, a nosotros solo nos queda esperar en el Señor. Esperar en Él y que se haga conforme a su voluntad. Y es que el problema que posiblemente pasamos cada día es que queremos la solución ya. Quisiéramos saber ya quién es el que va a gobernar. Quisiéramos saber ya cómo salgo de este atolladero. Quisiera saber ya cómo puedo producir más ventas y más ganancias en mi negocio. Quisiera saber ya cómo puedo agradar a Dios y no pasar por estos momentos de oscuridad. Quisiera ya la solución. Por eso en lugar de esperar, tendemos a quejarnos de Dios o a tomar atajos o a tomar los asuntos en nuestras propias manos. Un ejemplo aquí, si estamos siendo maltratados, vengarnos. Si alguien está siendo tentado sexualmente porque es incapaz de casarse por una razón u otra, puede llegar a fornicar. Y vaya que sí, el diablo sabe que esa es nuestra mayor tentación como hombres, llevarnos a fornicar como seres humanos, hombre y mujer. ¿Por qué? Porque la tentación sexual está allí nomás. Y la preparamos en nuestra mente. Y tentamos a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando tú y yo leemos continuamente y nos llenamos de las Escrituras? Ese es el escudo delante de nosotros. Esa es nuestra fortaleza. Ese es nuestro refugio. Ese es nuestro pronto auxilio. Que nos libra de la tentación. Que nos ayudará a conocer a ese gran Dios santo, al cual, que si llega a venir una tentación, el Espíritu Santo que nos ha sellado nos mostrará la santidad de ese Dios y la gran calamidad y catástrofe que sería tentar a un Dios vivo. Hermano, puede venir la tentación. El Señor, ruego a Dios de que el Señor nos ayude en momentos así. Espera en el Señor. ¿Quiénes son tentados sexualmente? Posiblemente los que no se han casado lleguen a fornicar. Pero también hablamos de los que adulteran, los que no se satisfacen dentro del vínculo marital, dentro del lecho marital. Guárdanos, Señor, de ello. También otro de los puntos en los cuales tendemos a quejarnos contra Dios es si estamos en estrechez financiera. Y pasa lo del publicano. Señor, yo doy diezmos de todo. Yo acudo a todo. Yo soy mejor que todos. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pareciera ser. Si estamos en estrechez financiera, entonces acudimos a recursos prácticos y rápidos de nosotros, robando, desfalcando o cediendo a tratos financieros no muy claros, haciendo alianzas con yugos desiguales que no son claras. En resumen, hacemos un enredo de cosas que cuando quiera que rehusamos esperar en el Señor. La importancia siempre de evitar caer y sucumbir en el pecado precisamente es
cuando acudimos, como dice el salmista, tu palabra infunde aliento a mi vida. Sabe que el mismo salmista, aquel que sufría esos momentos de ambivalencia, de altos y bajos en sus emociones, es el mismo salmista que en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No temeré mal alguno. ¿Sabe lo que es decidir esperar en el Señor? Es que debemos comprender que Dios no opera con nuestro horario. Él tiene propósitos. Imagínense los propósitos de Dios a diferencia de nuestros propósitos. Son propósitos más santos, son propósitos más sublimes, son propósitos más solemnes en la mente preciosa de Dios. Simplemente son mucho más que simplemente hacernos físicamente cómodos aquí en la tierra. Y me gustaba el texto de Deuteronomio capítulo 8, verso 11, en donde dice, cuídate de no olvidarte de Jehová cuando entres a la tierra que te daré, porque allí vas a prosperar, vas a hacer casas, vas a tener ingresos, vas a tener todo. ¿Ve la comodidad física? Dios es tan sabio que en su bondad ha puesto eso en las Escrituras para que entendamos de qué, de que nos cuidemos de no olvidarnos de Dios. ¿Conoces a Dios? Entonces, ¿conoces a Dios? Debes esperar en el Señor. Dios nunca va a estar lejos de nosotros, porque es precisamente las pruebas las que nos infunden aliento y nos purifican. Primera de Pedro capítulo 1 verso 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. El hecho de que pasemos por pruebas no son más que una preparación misma de nuestra fe para estar firme delante del Señor y para ofrecer alabanza y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Cuándo será ese día? El día de la segunda venida. El día en que nos paremos delante del Señor, gracias, con la frente en alto y no con vergüenza. Señor, amado hermano, cuidémonos de no caer en vergüenza delante del Señor. Purifiquémonos día a día a través de las Escrituras, a través de su palabra y a través de las pruebas. Santiago capítulo 1 verso 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Romanos 5, 3, 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza, mi amado hermano, no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Usted aplica este texto, mi hermano? ¿Aplicamos este texto? ¿Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades? Debería hacerse ahora. Si hay algo que hace la Escritura es que nos amonesta, nos corrige y nos muestra nuestro pecado. Sí, nos hemos quejado delante de Dios. No nos alegramos cuando vienen las pruebas. Lo primero que está en nuestra mente es, Señor, ¿por qué me has abandonado? Creemos que la prueba viene a ser un trato de Dios contra mí. Sí, hay momentos por consecuencia de una mala decisión, por no consultar a Dios, por no hacer su voluntad. Señor, hágase su voluntad, pero votamos, y permítame hacer aquí era difícil no hacerlo. Señor, haga su voluntad, y votamos por candidatos contrarios que van deshonrando el nombre de Dios,
que no van acorde a las Escrituras y queremos que el Señor haga su voluntad y nosotros hacemos lo contrario, pasa lo mismo. El Señor te dice, no te unas con ninguna que no sea creyente, por decirlo de alguna manera, por parafrasearlo, y vas y buscas y crees que vas a convertir a alguien que no es creyente, y la traes al redil, y crees y compartes con ella, y crees que ella va a ser creyente. Crees que no vas a tener pruebas, no vas a tener tiempos de dificultad, y creemos de que Dios, como decíamos hace rato en la escuela bíblica, nos creemos merecedores de solo la buena vida y no de las circunstancias difíciles. Pero precisamente las circunstancias difíciles, como dice el apóstol Pablo a los romanos, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Hermano, no pasa eso. No pasa eso porque a veces no desarrollamos esto, y lo digo por mí, mi amado hermano. Lo primero que viene es la queja, y el Señor nos perdone en este andar. Ahora, lo que viene para que sea refrescado nuestro corazón y nuestro aliento, el Salmo 41:3. David hace bien en guardar silencio ante Jehová y esperar en él. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Luego de que nos quejamos frente a Dios, lo que mejor nos puede dar el Señor hoy, así como a David, pacientemente esperé a Jehová. Mire qué tierno el salmista aquí. ¿Puede un rey majestuoso, poderoso, inclinarse ante sus súbditos? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Combine todo eso, aflicción, dolor, alguna situación adversa, calamidad, y añádale a esto soledad, que produce en la persona desesperación. Pero cuando esperas pacientemente en Jehová, Él te sacará del pozo y de ese lodo cenagoso. ¿Qué hace luego el Señor? Puso mis pies sobre peña, endereza mis pasos. ¿Recuerdas que tú quieres caminar conforme a la voluntad de Él? ¿Recuerdas que tú eres responsable de entender esto, de cómo caminar con el Señor? Él coloca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Hermano, a pesar de la dificultad, a pesar de la situación, que no se cierren nuestros labios para dedicar alabanzas al Señor. Y muchas hay aquí en la Escritura para adorar a nuestro buen Dios. Mis amados hermanos, como conclusión, aprendamos a confiar en el Dios de la Biblia. Todos nosotros conocemos el texto de Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien, pero cuando enfrentamos una adversidad, creemos que Dios está lejos, ausente, y perdemos la confianza porque no nos damos cuenta de que esas circunstancias hacen parte de la cooperación del para bien. Las circunstancias adversas hacen parte de la cooperación de aquello que dice Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan para bien. Del Dios soberano que está orquestando todo. Si tan solo conociéramos más profundamente al Dios que se revela en su palabra, eso sería suficiente para transformar nuestras circunstancias. Y permítame concluir con lo dicho por el pastor Miguel Núñez en uno de sus sermones. Si conocemos su eternidad, eso nos da perspectiva. Si conocemos su santidad, nos llevará a odiar el pecado. Su soberanía me aquieta. Su salvación, su sabiduría infinita,
me hace humilde. Su poder me lleva a perder mi temor. Su amor me sana. Su fidelidad me preserva. Su gracia me redime. Su paciencia me bendice. Su celo me cuida. Y todo esto, ¿en dónde lo encontramos? En su palabra. Amén. Oremos, mis hermanos. Gratos son los dichos de tu boca, oh Jehová. Perdónanos, Dios, cuando nos llenamos de impaciencia, cuando de nuestra boca, en vez de salir alabanzas a ti, sale queja. Señor, ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu a recordar de las situaciones adversas que hemos pasado. Señor, ayúdanos a recordar esos momentos en los cuales debemos dar gracia, a pesar de que creemos de que todo lo merecemos ya y lo damos por sentado como beneficio propio de nosotros, tus hijos. Mi Señor, ayúdanos a no ser ingratos, sino a llenar nuestros labios de gratitud. Sobre todo, Señor, ayúdanos a conocerte más y a comprender más tu santidad y tu bondad y tus atributos puestos aquí en las Escrituras. Mi Señor, que el Dios que se revela en la Escritura sea revelado de continuo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a pulir nuestro ser para luego contemplar y pararnos firmes delante de ti sin ninguna vergüenza, pues, Señor, hemos buscado tu camino y queremos andar conforme a tu voluntad. Señor, este pueblo no es un pueblo que solamente de labios te honra, sino que de corazón también desea honrarte. Sea en todo tiempo, Señor, nuestros dichos agradables delante de ti. Pese a las circunstancias, pase lo que pase. Estamos en tus manos, oh Dios. En el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.